Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en algo que, admitámoslo, nos ha pasado a todos en algún momento, o al menos lo hemos visto de cerca. Vamos a hablar de esos momentos en los que nos damos cuenta con una punzada de arrepentimiento, o simplemente de darnos cuenta de que quizás nos equivocamos. Específicamente hoy vamos a desgranar una situación intrigante, una que involucra a Demet y a Khan, y que nos hace reflexionar sobre nuestras propias percepciones y la fugacidad de la verdad, al menos en nuestra cabeza. ¿Están listos para este viaje? Si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y unirse a esta conversación. Ya han visto el título y si son seguidores habituales, saben que nos encanta explorar esas interacciones humanas que nos dejan pensando. Hoy, la historia se centra en Demet, y en un momento crucial donde confiesa, o al menos revela, que podría haberse equivocado respecto a Khan. Esto, amigos míos, es oro puro para el análisis. Piensen en cuántas veces hemos estado convencidos de algo, hemos defendido una postura con uñas y dientes, solo para descubrir, tiempo después, que la realidad era un poco o bastante diferente. Y no hablamos de errores triviales, como elegir la pizza equivocada, sino de esos errores de juicio que pueden tener ramificaciones, que cambian la forma en que vemos a alguien, que alteran la dinámica de una relación. Imaginemos el escenario. Demet, una persona que presumimos tiene una cierta perspectiva, una cierta forma de entender las cosas o a las personas. Y Khan, objeto de esta perspectiva. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Fue un malentendido? ¿Una suposición apresurada? ¿Un detalle que se le escapó y que ahora, con la perspectiva del tiempo o con nueva información, ve con otros ojos? La belleza de estos momentos es que nos recuerdan lo falibles que somos. Nos venden la idea de que somos seres racionales, que analizamos todo, pero la verdad es que nuestras emociones, nuestras experiencias previas, nuestras propias inseguridades, juegan un papel gigantesco en cómo interpretamos el mundo. Y a veces, esa interpretación no es la más acertada. Cuando Demet dice podría haberme equivocado, está abriendo una puerta. No es una confesión categórica, es una duda, una grieta en su certeza. Y esa grieta es lo que nos permite asomarnos. Nos permite preguntarnos, ¿qué tipo de error fue? ¿Fue un error de percepción sobre las intenciones de Khan? ¿Quizás sobre sus acciones? ¿O incluso sobre su carácter? Si Demet pensaba que Khan era de una manera, y ahora se da cuenta de que no lo es, ¿cómo la afecta eso? ¿Cambia su opinión sobre él? ¿Le da un nuevo respeto? ¿O quizás se siente un poco tonta por haber juzgado mal? Pensemos en las implicaciones. Si Demet creía algo negativo de Khan, y ahora se da cuenta de que era injusto, esto podría ser un alivio inmenso. Es como quitarse un peso de encima. Por otro lado, si pensaba algo positivo y la realidad es más compleja o incluso decepcionante, podría ser un golpe a su optimismo o a su fe en las personas. Lo fascinante es que este tipo de revelaciones no solo afectan a la persona que comete el error, sino que también pueden tener un impacto en la relación con la persona involucrada. Si Demet tenía una idea equivocada de Khan, sus interacciones probablemente estuvieron teñidas por esa idea. Ahora, al reconocer su posible error, se abre la oportunidad de una interacción más auténtica, más honesta. ¿Y qué hay de la valentía? Admitir que nos equivocamos incluso de forma sutil como podría haberme equivocado, requiere una dosis de humildad y de valentía. En un mundo donde a menudo se premia la certeza, donde la duda se puede interpretar como debilidad, dar un paso atrás y cuestionar nuestra propia verdad es un acto poderoso. Demet, al expresar esta duda, nos está mostrando una faceta de su personalidad que va más allá de cualquier juicio que ella misma haya podido hacer sobre Khan. Nos está mostrando su capacidad de introspección, su voluntad de ser vulnerable. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué tipo de situaciones llevan a una persona a reflexionar sobre un posible error de juicio? Pensemos en los escenarios comunes. Quizás Demet interpretó una acción de Khan como algo negativo, cuando en realidad tenía una explicación completamente diferente. Por ejemplo, si Khan se mostró distante o frío, Demet podría haber pensado que era por desinterés o por alguna falta de respeto. Pero quizás Khan estaba pasando por un momento personal difícil y solo necesitaba espacio. Si Demet se enfrenta a la verdad de la situación de Khan, su percepción inicial se desmorona.
Otro escenario podría ser la interpretación de palabras. Un comentario dicho en un contexto y malinterpretado en otro. O una broma que se tomó demasiado en serio. En las relaciones, especialmente en aquellas que tienen una historia, las expectativas juegan un papel crucial. Esperamos ciertas cosas de ciertas personas, y cuando sus acciones no se alinean con esas expectativas, tendemos a buscar una explicación, y a veces, esa explicación es una que nos da la razón a nosotros mismos, aunque sea errónea. Y no podemos olvidar el poder de la información externa. Quizás alguien le dijo algo a Demet sobre Khan, o ella escuchó un rumor, y basó su juicio en esa información, que luego resultó ser falsa o sesgada. La difusión de información, los chismes, las malinterpretaciones de terceros, son fuentes muy comunes de errores de juicio en nuestras vidas. Cuando Demet se da cuenta de que lo que creía podría no ser cierto, es probable que esté recibiendo o haya recibido información nueva que contradice su creencia anterior. Lo que hace esta situación especialmente intrigante es la palabra podría. No es un me equivoqué rotundo. Es una apertura. Y esa apertura nos invita a la especulación, a la reflexión conjunta. Nos permite ponernos en el lugar de Demet y pensar, ¿qué me haría a mí decir algo así? ¿Qué tipo de evento, qué tipo de conversación, qué tipo de revelación sería necesaria para que yo empezara a cuestionar mis propias conclusiones sobre alguien? Este tipo de momentos nos enseñan lecciones valiosas sobre la empatía. Nos recuerdan que cada persona tiene su propia historia, sus propias luchas, sus propias razones para actuar de la manera en que lo hacen. A menudo juzgamos basándonos en lo que vemos en la superficie, sin considerar la complejidad que hay debajo. Y cuando nos damos cuenta de que hemos juzgado erróneamente, es una oportunidad para cultivar una mayor empatía, para intentar comprender en lugar de simplemente evaluar. La comunicación, por supuesto, juega un papel fundamental. Si Demet y Khan hubieran tenido una comunicación más abierta y honesta desde el principio, quizás este error de juicio no se habría dado. Pero ¿cuántas veces en la vida real la comunicación es perfecta? La mayoría de las veces hay barreras, miedos, inseguridades que impiden que las cosas se digan claramente. Y es en esos huecos, en esas áreas grises, donde prosperan los errores de percepción. Entonces, ¿cuál es el gran aprendizaje aquí para nosotros? Primero, la importancia de la humildad intelectual. Estar abiertos a la posibilidad de que estamos equivocados es una fortaleza, no una debilidad. Nos permite aprender, crecer y mejorar nuestras relaciones. Segundo, la paciencia. No saltar a conclusiones. Darnos tiempo, recopilar información, intentar ver las cosas desde diferentes ángulos antes de formar un juicio definitivo. Y tercero, la empatía. Intentar ver el mundo a través de los ojos de los demás, entendiendo que sus acciones están influenciadas por factores que quizás no vemos. Este reconocimiento de Demet sobre Khan, podría haberme equivocado, es un recordatorio de que las personas son dinámicas. No son estáticas. Cambian, evolucionan, y nuestras percepciones sobre ellas también deben ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse. Si nos aferramos a una imagen fija de alguien, corremos el riesgo de no ver la persona real que tienen delante. Imaginen ahora el impacto de esto en la relación entre Demet y Khan, si la hubiera. Si ella ha estado actuando en base a una premisa equivocada, y ahora se da cuenta, ¿cómo ajustará su comportamiento? ¿Se disculpará? ¿Intentará enmendar el error? ¿O simplemente decidirá observar más de cerca y formar una nueva opinión? El hecho de que lo haya verbalizado, incluso con esa cautela, sugiere que hay una voluntad de reconocer la realidad, de ajustar su visión. Y eso, en cualquier tipo de relación, es un paso positivo. Podríamos pensar en esto como un mini drama de la vida real. Todos hemos sido Demet en algún momento, y todos hemos tenido un Khan en nuestra vida. Personas a las que hemos juzgado, a las que hemos atribuido intenciones o características, solo para darnos cuenta después de que estábamos equivocados. Es una experiencia humana universal, y por eso es tan fascinante analizarla. Nos conecta a todos. La forma en que Demet ha expresado su posible error también es reveladora. No es una confesión dramática, es una reflexión en voz alta. Esto sugiere que quizás no se trata de un error catastrófico, sino de una matización, de una corrección de curso. Un ajuste de la percepción. Y esos ajustes son los que en realidad hacen que las relaciones maduren y se fortalezcan.
Porque reflejan un compromiso con la verdad, con la honestidad y con el entendimiento mutuo. En definitiva, esta pequeña frase podría haberme equivocado, es un universo de posibilidades. Nos habla de la complejidad de las relaciones humanas, de nuestra propia falibilidad como juzgadores, y de la importancia de la introspección y la humildad. Nos invita a ser más compasivos, más pacientes y más abiertos a la idea de que la verdad rara vez es tan simple como creemos. Y así, hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy, explorando esta intrigante declaración. Hemos visto cómo un simple podría haberme equivocado, puede abrir un abanico de reflexiones sobre nuestras propias percepciones y las relaciones que construimos. Hemos destacado la importancia de la humildad, la empatía y la comunicación en este proceso. Espero de verdad que hayan encontrado este análisis tan interesante como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Han pasado por una situación similar? ¿Qué les hace darles cuenta de que se han equivocado sobre alguien? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus experiencias y reflexiones, y seguro que sus aportaciones enriquecerán aún más nuestra conversación. Y si les gustó este vídeo y quieren más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.